Bueno, continuamos con Esteban Reyes. Él es director de EmpreRed. Es una iniciativa para la promoción del emprendimiento en nuestro país. Precisamente el emprendimiento. Las características de un emprendedor, Esteban. Bueno, fíjate, un emprendedor es una persona que crea algo, que construye algo. Fíjate que es importante destacar que hay una gama muy grande de emprendedores. Hay emprendedores sociales, por ejemplo, ¿no? Cuya motivación es crear algún valor social a la comunidad, y ese es un aspecto. Y hay emprendedores económicos, pues, que están en el mundo de la creación de productos y servicios en el ámbito comercial. Y también hay emprendedores artísticos. Entonces, el ser emprendedor es un impulso natural humano que lleva a que la gente pueda crear cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido amplio, el emprendedor es cualquier persona que se compromete, que tiene el impulso de llevar, de construir algo, de crear algo. Y podríamos decir que está tan extendido como prácticamente Bueno, toda yo la diría que población. todos los seres humanos somos emprendedores de Sí, alguna u otra de manera, una ¿no? u otra forma, pues Todos crear. emprendemos algún proyecto de Exactamente. vida personal, colectivo, Claro, familiar, ¿verdad? exacto. Ahora, la Entonces, diferencia entre pensar en hacer algo y llevarlo a cabo, muchas entre veces, el fíjate, éxito y el fracaso incluso. sí, fíjate, muchas veces, Vladimir, se piensa que es una condición innata, ¿no? Lo que dice la práctica y lo que dicen las grandes escuelas es que es un proceso. Es un proceso, es una cosa que se puede aprender y que es un proceso, además, un proceso de creación, donde lo central y lo importante es que sucede a partir de pequeños fracasos. Y la habilidad más importante de un emprendedor es la capacidad de aprender de esos fracasos para ir descubriendo qué es lo que funciona en aquello nuevo que quiere crear. Esa es la esencia del emprendimiento. De manera que es pensar que el éxito ocurre de buenas a primeras o de primer momento no es correcto. Lo interesante es que el emprendedor inicia un camino donde a través de muchos pequeños fracasos, si los podemos llamar así, él va descubriendo qué es lo que funciona hasta que logra constituir la empresa, pues, y el modelo que quiere desarrollar. Para el éxito de un proyecto de emprendimiento, ¿es necesario la formación en ese campo Claro, o no necesariamente? claro, claro. Fíjate, en Venezuela hay muchísimos emprendedores, ¿no? Yo siempre lo digo, son emprendedores amateur. Es como si, pues, usando el argot de beisboleros, como si estuvieran jugando caimanera. Entonces, profesionalizar la fuerza emprendedora es un elemento fundamental, porque claro que tiene sus prácticas, tiene sus técnicas, tiene sus modelos, tiene sus metodologías para poder construir una empresa. Crear una empresa es algo tan complejo como construir un puente. Crear una organización, diseñar productos, crear una cultura, crear esa red humana que opera y que construye cosas, es todo un trabajo que requiere de un esfuerzo especializado, ¿no? Entonces, claro que sí se requiere profesionalizar y especializar a los emprendedores. ¿Dónde se cae por lo general un proyecto de emprendimiento? En muchas ¿Dónde? partes, Vladimir. El primer, digamos, podríamos decir, el primer punto de caída es pensar en el dinero y en el negocio inicialmente y no en lo que realmente uno quiere hacer, ¿no? O sea, si no hay una pasión, si no hay un compromiso y si no hay un querer eso que se quiere hacer, es el primer punto, ¿no? El segundo es pensar que es un camino expedito, ¿no? Que no me voy a tropezar con obstáculos, ¿no? Entonces, vencer esos primeros obstáculos es como el entrenamiento que el emprendedor debe recibir para luego poder tener el éxito en el mediano plazo. Entonces, cuando yo no estoy consciente de esta dialéctica, pues podríamos decir, de esta dinámica con el que se hace el emprendimiento, es probable, pues, que rebote, que, como ya decimos, como digo yo, pues que rebote, que me retire, ¿no? Ahora, si yo tengo conciencia de eso, y lo abordo además con ayuda de otros, de un coach, de un mentor, entonces las probabilidades de éxito se multiplican. Entonces, cuando hablamos de un emprendedor, yo me imagino la comiquita del correcamino, ¿no? El coyote, todos los fracasos que el señor tiene y nunca logra, Eh, Bueno, ese es un poco nunca logra el cometido, ¿no? la actitud que debe tener el emprendedor. Claro, el coyote no aprende. Entonces, el emprendedor tiene que, digamos, tener la actitud del coyote, pero aprender. Es decir, porque repite muchas veces lo que ya fracasó. Entonces, el emprendedor es un coyote que aprende. Ahora, esa forma, pues, de arrancar un proyecto de emprendimiento
depende según la actividad. No siempre los cánones para un emprendimiento son los mismos, ¿no? No, claro, depende de la Por ejemplo, un actividad. emprendimiento económico es distinto a la creación de un partido o es distinto a la creación de una ONG o es distinto a una venta de ropa o a la chicha que venden con estas franquicias que todavía Claro, quedan algunas, ¿no? claro, no, y ese movimiento de franquicias es importante. Pero fíjate, el proceso en general es el mismo. Ahora, la particularidad de cada uno de las áreas es particular. No es lo mismo un emprendedor político, como tú acabas de nombrar, de crear un partido, que un emprendedor económico que crea una empresa. Lo que ha pasado ahora es que las barreras para crear una empresa han caído increíblemente a nivel de costos. O sea, ahorita es muy posible, y lo vemos en muchos casos, de que un equipo muy pequeño, desde un espacio muy limitado, puede crear una gran empresa. Porque Internet, las tecnologías y todo el conocimiento está mucho más disponible que, digamos, hace 30, 40 años atrás. Entonces, por eso explica el movimiento emprendedor, que hay tantos emprendedores. Pero a la vez que las barreras han disminuido, conocer mejor el proceso es mucho más importante. Entonces, eso es lo que ocurre. Pues las barreras de construir un emprendimiento, los costos de crear una gran empresa ahora han disminuido de una manera dramática en el mundo de hoy. Ahora también está el tema de la permisología, la burocracia. Claro, ese es el entorno legal, vamos a decir así, ¿no? El entorno legal nuestro es uno de los más atrasados del mundo, hay que decirlo. O sea, poder obtener un permiso, por ejemplo, un permiso para producir un alimento, algo alimenticio, un permiso de sanitario para producir un alimento es una cosa tortuosa que tarda hasta 2 años. Entonces, además se presta a la corrupción, de manera que el emprendedor no le va a quedar más camino que pagar, ¿no?, Una coima, la respectiva coima en el momento. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Conseguir el permiso para crear una industria, registrar una empresa, Vladimir, se convierte en una cosa tremenda. Entonces, las políticas en el mundo están tendiendo a que estos procesos sean expeditos, no por eso que no sean especializados y no sean buenos, porque no queremos tampoco que los permisos sanitarios de un producto pues se entreguen libremente. Tiene que haber un proceso de certificación y de validación, pero tiene que ser mucho más expedito porque si no, al emprendedor se le va la vida en ese proceso, ¿no? Esteban, también está el problema del clima político, la conservación del empleo como una de las barreras que muchas veces frena que un emprendedor se lance. En un clima como el de Venezuela, de incertidumbre económica, con mucha inflación, con, bueno, empleos que no son rentables, pero que el que lo tiene debe conservarlo. Empleos que no son, digamos, no compensan el esfuerzo, pero la gente quiere conservar su empleo. ¿Cómo convencer a alguien de que se atreva a convertir su sueño en realidad en un marco como el que tenemos en este país en este momento? Bueno, fíjate, primero no es convencer, la persona tiene que convencerse Convencerse. a sí mismo, ¿no?, de que ese es su vida, su proyecto, su creación. Eso en primer lugar es un acto muy personal de creación. Pero viendo tu pregunta en ese contexto, más bien el hecho de que se haya deteriorado tanto el salario versus la calidad de vida, y eso lo estamos viviendo en los últimos 2 años fuertemente, más bien impulsa que la gente en busca de buscarse un ingreso adicional, se lance en el emprendimiento, se empieza a crear una empresa con su esposa, con su familia, con sus hermanos. O sea, hay un impulso en Venezuela muy elevado, movido por la necesidad, ¿no?, más que por la oportunidad de negocio, ¿no?, que esto es importante distinguirlo. Un emprendimiento que se guía por la necesidad a un emprendimiento que se guía por la oportunidad o por la innovación que yo puedo crear en la sociedad, pero más bien lo ha impulsado. Ahora, cuando ese proyecto es impulsado por la necesidad y no está conectado con las oportunidades, puede fracasar. No solamente que puede fracasar, sino que genera una economía precaria, ¿no? Es decir, una economía donde hay muchos jugadores que entran con productos que no son de calidad, y entonces los mercados se resienten, los mercados digamos, se masifican, ¿no? Los productos se masifican. Al no haber calidad en el mercado, calidad en la demanda y en la oferta, entonces se empobrece toda la sociedad. Por eso es la importancia de la innovación, ¿no? Es decir, si yo tengo 50 jugadores haciendo lo mismo y probablemente compitan en precio, probablemente al competir en precio no tengan rentabilidad y probablemente al no tener rentabilidad no hay inversión, entonces ese mercado se estanca.
Si por el contrario yo tengo innovación, es decir, estoy creando cosas nuevas y las estoy haciendo mucho más eficientes, entonces sí tengo el incentivo para invertir y se genera una dinámica de creación de riqueza. Y ese es uno de los elementos de romper el rentismo. Es decir, la innovación, es decir, volver a construir productos y volver a diseñar servicios de alta calidad que puedan ser incluso exportables, es la dinámica que tenemos que trabajar para que vencer el modelo rentista. Es decir, que vencer el modelo rentista significa fundamentalmente innovación. En 10 segundos, el rol del Estado en esto. 10 segunditos. El rol del Estado es crear los incentivos y crear las políticas públicas para que el movimiento de emprendimiento se dirija hacia la creación de riqueza y hacia la innovación y la creatividad. Bueno, muchas gracias, Esteban. Esteban Reyes, gracias por habernos acompañado. A tu orden, Vamos.